Conforme Perú desarrollaba su juego de toque, los celestes lucían desordenados, impotentes. Mientras los de Team brillaban a nivel colectivo e individual, Uruguay brillaba por su escasez de ideas. Sus principales figuras, Paz, Victorino y De León, no solo no podían culminar ninguna de las jugadas que intentaban ensamblar, sino que también tenían problemas para controlar el balón. Apenas se perfilaban para recibir un pase, aparecía un jugador blanco que se anticipaba o que, en su defecto, les robaba el esférico. Los blanquirrojos habían conseguido cortar todos los circuitos de transición. El libro en sí cuenta la historia de la clasificación de la selección peruana de fútbol al Mundial de España 82. Es una reconstrucción de cómo se dio esa campaña, esa eliminatoria, y también no solo enfocada desde lo estrictamente futbolístico, sino también desde una mirada, digamos, humana. Entre los ingredientes que han sido usados para armar este libro están las entrevistas a los protagonistas, a varios de sus protagonistas, porque lamentablemente no todos quisieron hablar. Y entre ellos hay varias versiones incluso de la misma historia, ¿no? Cada uno expone su punto de vista y con esos insumos, más lo que se ha investigado en diarios deportivos de la época, se ha logrado rearmar esa historia, digamos, de forma completa. Uno de los primeros desafíos que tuvo este libro fue ubicar a sus protagonistas, especialmente a los exfutbolistas de esa generación. Otro gran desafío que tuve en el camino fue plasmar en el libro las visiones de todos los que participaron en el libro, porque, por ejemplo, José Velázquez, este corajudo mediocampista, opina que el fracaso en España 82 fue por el agotamiento físico, gracias a esa gira en la que jugaron más de 9 partidos en menos de un mes. Otros, como es el caso de Julio César Uribe, opinan que el fracaso en el Mundial de España fue por Cubillas, por haber llevado a Teófilo Cubillas como parte del equipo. Entonces, esas visiones distintas que hay, o esos matices que cada uno de ellos ofreció sobre determinadas cuestiones futbolísticas y a nivel de equipo, ¿no? como convivencia dentro del grupo. Plasmar todo eso en las páginas del libro fue un reto que tuve que superar para poder contar la historia sin que haya vacíos. Uno de los highlights más grandes que puede tener este libro es que es el único libro centrado en esta historia, en la historia de la clasificación del 81. Hay reportajes periodísticos, crónicas, textos, miles en la prensa deportiva que han hablado de México 70, del fracaso o del 6-0 en Argentina 78. Se ha hablado también en innumerables notas de la prensa deportiva sobre la relación entre Cubillas y Julio César Uribe, si son amigos o si están distanciados. Pero la historia completa, desde el arribo del técnico brasileño Tim hasta la clasificación al Mundial de España 82, está contada en este libro y es como decía, es el único libro centrado en esta historia, y no solo desde lo deportivo, sino también desde lo humano. Uno de los grandes protagonistas de este libro es el entrenador de la selección peruana, es el brasileño Tim. A él se le atribuye en gran manera una porción considerable de este éxito que tuvo en la eliminatoria del 81, porque, entre otros aspectos, sabía manejar al grupo, era un estratega que tenía credenciales traídas desde su país, había salido campeón, tanto como futbolista como en su faceta de técnico. Entonces, él es uno de los grandes responsables de ese éxito que tuvo la selección peruana, y muchos lo recuerdan como un abuelito querendón, que sabía relacionarse con los futbolistas, que supo sacar lo mejor de cada uno,
hablaba más allá de los entrenamientos, hablaba con cada uno, se tomaba el tiempo de conversar, quizás con unos más que otros, eso me lo han dicho. Por ahí se sabe que hablaba bastante con Jaime Duarte, hablaba bastante con Juan Carlos Oblitas, hablaba bastante con Chumpitas. Entonces esa relación cercana que tuvo, y no autoritaria, que tuvo Tim con sus futbolistas es sin duda uno de las razones por las cuales el grupo en la eliminatoria rindió a niveles extraordinarios.